Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otra edición estelar de Charlas del Día con gente de música, radio y televisión. Hoy mi invitado tiene que ver mucho con el mundo de la información, de hecho forma parte de Latina, 40 años contigo. Y en esta casa televisora él nos acompaña noche a noche, llevando todo lo que significa la actualidad, también el mundo del deporte, el entretenimiento, en fin. Con él estaremos conversando durante los minutos que siguen. De hecho, estamos aguardando a que ya se integre a esta transmisión y pasa la voz para que estés atento a todo aquello de lo que vamos a hablar. Nos estará comentando lo que son los inicios de su carrera, las noticias que vivimos en estos tiempos, porque no podemos evitar hacerlo. Y desde luego estamos contentos de poder departir en unos instantes más con Pedro Tenorio de Latina Noticias, edición central. Hay mucho por conversar y bueno, seguramente que tú te levantaste muy temprano, sí, para ver el partido entre Perú y Japón. Bueno, las cosas no han resultado tan favorables, hemos caído ante ellos por un 4-1, pero hay que saber ganar, hay que saber perder, en fin, son cosas de la vida. Pero aquí estamos durante los minutos que siguen, pasa la voz a aquellos que se van sumando a esta transmisión. Vamos a ver pues si ya se une en este instante Pedro Tenorio. Vamos a hacerle la invitación correspondiente. Por favor, Pedro, también avísanos si es que ya estás allí. Ok, vamos a hacerle la invitación durante los minutos que siguen. Nos va a permitir conocer mucho de él en el plano profesional, cómo accedió al mundo de la televisión, a la prensa en general. Tiene mucho que contar. Y de todo esto tú te vas a ir enterando, porque los personajes siempre construimos también una determinada imagen a través de los medios, sea la radio, la televisión. En este caso, que ya está con nosotros, Pedro Tenorio. ¿Cómo te va? Muy bien, Henry. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Perfectamente, nos vemos, somos gente de medios que manejamos bien la cámara, el lente lo manejas bien, pero también la pluma, porque vamos a remontarnos a tus inicios en esta carrera que hoy te tiene cada noche a las 10:30 con Mónica Delta en ATV en Latina Noticias, 40 años, y desde luego Latina Noticias edición central. Pero ¿por qué mencioné por ATV? Porque también has pasado por ATV en algún momento. Sí. Así que tu historia la vamos a escuchar ahora. Esta es la Wikipedia visual de toda esta nueva audiencia y generación que te sigue en todo momento. ¿Cómo Muy estás? bien, Henry. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta tarde que vamos a compartir algún momento conversando de lo que más nos gusta, porque tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta, ¿no? Que es comunicar, que es también ayudar a nuestra manera a personas que necesitan no solo estar bien informadas, sino que a través de su denuncia podamos lograr cambios y mejoras en nuestras autoridades, ¿no? Que tanto tienen que mejorar y resolver por nosotros. Pero gracias nuevamente por esta oportunidad. Es una vocación de servicio que tú la estás remarcando ahora mismo, porque cuántos logros está obteniendo ahora mismo Latina en la coyuntura en que vivimos de la inseguridad ciudadana, que ahora vamos a también tener que conversar porque es inevitable hacerlo. Los ascensos, la asunción de nuevos ministros, como en el tema de salud, pero hablemos de particularmente el profesional que está aquí frente a nosotros y que la gente está viendo, Pedro Tenorio. ¿Cómo comienza tu atracción hacia el periodismo? Dicen algunos que es quizá por la curiosidad, se dio quizá desde tiempos de estudiante. Cuéntame un poquito cómo fue eso, por favor. Bueno, siempre me gustó estar al tanto de la información. Yo he crecido en los años 70, 80, estudiaba inicialmente, quería estudiar una carrera de abogacía, entonces toda mi adolescencia, mi, digamos, etapa universitaria, de varios años estuvo volcada a un quehacer distinto al de la comunicación, el periodismo, pero siempre me gustó, siempre veía los programas políticos y periodísticos de la televisión, los dominicales desde los años 80, 90. En mi casa leíamos muchos periódicos, mi papá compraba 2, 3 periódicos, siempre teníamos las revistas semanales en esa época, Oiga, Caretas. Entonces, desde adolescente, desde chico, estaba muy vinculado a lo que ocurría en el país, ¿no? Eran años también, los 80, los 90, de mucha agitación política. No participaba yo en política, pero me interesaba mucho estar al tanto de lo que ocurría, ¿no? Y mis amigos también eran un poco de esa misma naturaleza. Ya, digamos, casi en un
cuarto año de la carrera de Derecho. Mira, ya tenía yo un recorrido largo, estudiaba Derecho en la Universidad Católica. Me di cuenta que siendo una carrera interesante, una profesión bonita, mi esposa es abogado, muchos de mis grandes amigos hasta el día de hoy son abogados, pero en ese momento yo me dije que de pronto no era lo que quería hacer en el futuro, ¿no? Como profesión. Entonces me cambié a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Católica, la Facultad de Humanidades, donde estaba para estudiar la carrera de literatura. Era lingüística y literatura, ¿no? Un cambio bastante radical, pero ¿en qué sentido? Que yo sentía que por el lado de las comunicaciones podía desempeñarme mejor, y en esa época todavía no había la Facultad de Periodismo de Comunicaciones que hay ahora. Hacía muchos años, hasta los años 60, inicio de los 70, hubo una Facultad de Periodismo en la Católica, pero luego cerró, y en la época que yo hice este cambio, a inicio de los 90, no había una Facultad de Periodismo. Pero dijimos las facultades de letras, de allí han salido varios periodistas como Patricia del Río, que muchos de ustedes la conocen, Ana Treyes, que ahora no está trabajando en televisión, vive en España, pero otras personas que han escrito o siguen escribiendo en medios, como Mario Ghibellini, Jaime Bedoya, una lista larga de personas que se han dedicado a la prensa escrita. Todos pasaron por literatura o lingüística en la Católica en esa época. Y estudiando en esta facultad, viendo un poco lo que podía ser mi futuro, se dio la oportunidad de que hacia el año 97, mira tú, ya 25 años de esto, hiciera unas prácticas en la revista Caretas, en la sección cultural, la sección de inactuales, la sección de todas las noticias que no eran de política, pero que era un tema que a mí también me gustaba, porque yo estudiaba una carrera como literatura, letras, arte. Entonces entré como practicante y ya nunca más salí. Me quedé ahí, o sea, estuve un par de años en la sección cultural, inactuales, que le llamábamos en ese tiempo en Caretas, Sí. capitaneada por Enrique Sileri como director, ¿no? Pero con gente muy, muy talentosa, amigos que he hecho para toda la vida. Y ya el año 99, con miras a lo que iba a ser la campaña electoral del año 2000, ¿no? El año 99, que era un año político también muy importante, de muchas decisiones, eran años donde incluso había habido una reacción importante de la ciudadanía, los estudiantes habían salido a marchar en protesta al gobierno de Fujimori, de muchas cosas que se hicieron muy mal a fines de ese segundo gobierno. Se activa toda la situación política, entonces me preguntan si quiero trabajar en la sección política, porque me veían como alguien que, si bien trabajaba en los temas inactuales, siempre estaba yo en la discusión, me gustaba el tema político, y dije que sí, porque además venía la campaña, la posibilidad de cubrir las elecciones del año 2000, la posibilidad de viajar, ¿no? Como parte del staff de la revista Caretas de ese entonces. Entonces, pasé a la sección política del año 99 y desde el año 99 ya me quedé reportando temas de política, de actualidad, ¿no? De ahí en adelante estuve ya en Caretas hasta el año 2003, fines del año 2003, en que renuncio para irme a Perú 21, que tenía año y medio formado por Augusto Álvarez Rodríguez. En Perú 21 estuve 5 años con el cargo de editor de investigaciones, entonces al tema político también le metíamos el tema de investigación, denuncia, tuvimos buenos años ahí, y el año 2009 estuve trabajando en una época como freelance en el tema periodístico, publicaba algunas entrevistas o notas para la revista Somos, para otros diarios, revistas, en esa época estaba la revista Poder, estaban otras revistas que aparecieron, yo trabajaba en ello, y el año 2011, comenzando el 2011, me proponen lanzar con la gente de Epensa, que es la empresa que en ese entonces publicaba Correo, Ojo, Ajá, Claro. Bocón, lanzar una Sí. revista, porque yo venía pues de algunos años que había estado en Caretas, luego en prensa escrita, me dijeron tú podrías liderar un nuevo proyecto, que era esta revista Correo Semanal, donde estuvimos también algunos años. Era una revista, como su nombre le indica, semanario, que tenía de actualidad, política, pero mucho arte, mucho del peruano emprendedor, mucho de lo que hoy en día caracteriza a nuestra gente, ¿no? Ahí estuve Ujú. varios años y el año 2014-15 nuevamente estuve trabajando en varios medios como colaborador, y para la campaña presidencial del 2016 había estado yo también buen tiempo, algunos lo recordarán o me habrán visto por ahí como analista político, me invitaban a opinar de la situación política en varios programas, Claro, canales, claro. ¿no? Y como analista político, bueno, ahí fue que en ATV me invitaron para Sí. tener un programa, La hora clave. exacto, La hora clave. un programa Sí, para hacer claro. algo nuevo, ¿no? Ya Yo les te decía, seguíamos, yo les te decía, seguíamos, como ahora mismo. Ahora aquí
cada noche también en Claro. Latina. Y por cierto, quiero agradecer a aquellos que ya están enviando sus corazones a esta transmisión, que también pueden verla grabada luego en mi canal de YouTube. Henry Venegas 2020, le escriben así, seguidito como correo electrónico. Denle like, suscríbanse y marquen la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo video. Ahora estamos pues con Pedro Tenorio de Latina Noticias, edición central. 40 años contigo y algunos de ellos, Pedro, al lado también de Mónica Delta, has estado en varios horarios de esta televisora, pero prosiguiendo con lo que nos Ajá. contabas de esa transición de la prensa escrita a la prensa televisada. Ocurrieron tantas cosas, la operación Chapín de Huántar, hechos históricos que te han ido formando y en los que tú te sentías pues como pececito en tu pecera, ya que te encantaba el análisis político, algo que se suma a tu acertada conducción en la televisión. Eso es Gracias. algo justamente brindándonos y contándonos la noticia, ¿no? Sí, bueno, se me fue dando esta oportunidad, ¿no? A partir, como te digo, del año 2016, ya han pasado 7 años, rápido, ¿no? Para mí ha sido muy rápido. Estuve unos cuantos meses en ATV, luego me fui a Latina para Sí, el noticiero de la mañana, ¿no? En la mañana he estado 6 años, recién tengo 3, 4 meses con Mónica en la noche, que es una experiencia muy grata, muy bonita, pero también la mañana tiene su dinámica, ¿no? Es diferente a un noticiero en la noche, sí, que está más centrado en temas de actualidad y también de análisis, aunque sin duda la inseguridad y otros temas también son relevantes, ¿no? Las emergencias naturales, los escándalos políticos. Pero en las mañanas es donde hemos tenido la posibilidad de ayudar a las personas, ¿no? De reflejar el trabajo que hacen los emprendedores, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia nos sí. reposiciona en el trabajo, nos lleva a desarrollar ya ciertos temas y espacios que no se veían mucho en televisión, precisamente para ayudar a la gente, ¿no? Que estaba bregando por salir de esto, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, ese ha sido un poco mi recorrido de muchos años en Sí. prensa escrita y luego para mí también una sorpresa tener la posibilidad de trabajar en la televisión, que como tú sabes, porque tú también has trabajado buen tiempo y sigues vinculado a los medios audiovisuales, tienen una llegada muy importante en la gente, ¿no? Tienen muchos seguidores, mucha repercusión y eso es bonito. Y que ha complementado con estos medios, las redes sociales, particularmente, y como lo dices, a raíz de la pandemia en que surge este espacio, charlas del día con gente de música, radio, TV, donde los periodistas hablan. Y hoy estamos con Pedro Tenorio, gracias a Henry Venegas Radio TV, taller de locución y doblaje online. Te enseño a locutar o te grabo un comercial al WhatsApp 936-500-468. Info, precio y temario en mi fanpage Facebook, Henry Venegas Radio TV. Pero hablando de ti, Pedro, en la continuidad de tus labores, también en la prensa escrita y la televisión, ha sucedido una cantidad de cosas en el contexto peruano. La ascensión de Kuczynski, la caída de él, la subida también de Sagasti, luego de Manuel Merino, en fin, y luego entramos en, ¿cómo se en caída libre? Oh, perdón, en Perú libre, por ahí vino la cosa Claro. mental, pero tú sabes, se han suscitado cosas también en el plano local que a diario vivimos, y entre ellos algo muy particular que debes haber notado en la carrera profesional del periodismo, la violencia y la corrupción que se han puesto por encima de todo. Ya casi las cámaras que tenemos en las calles sirven para alimentar los noticiarios locales. Todo se ha desbordado en este sentido, ¿no? La inseguridad ciudadana es lo que ha aumentado de manera vertiginosa en estos últimos años y no se puede negar también que la llegada de extranjeros, y aquí no quiero calificar a todos los extranjeros, porque creo que tú como yo conocemos personas que han llegado en estos últimos meses o años que son muy trabajadoras, muy dedicadas, los conocemos. Yo cuando voy al mercado tengo entre mis caseras también personas que trabajan en el mercado y que han llegado del extranjero y que se sacan la mugre a diario, como muchos peruanos. Pero es verdad que también llegaron otros que se han establecido trayendo comportamientos mafiosos, peligrosos, modalidades de robo, de extorsión que no se conocían en el Perú, ¿no? Entonces, lamentablemente hoy estamos expuestos a mucho de esto, ¿no? Y es importante que aunque sea algo desagradable o duro, lo veamos para que nosotros se lo podamos hacer presente a la autoridad, que busque una respuesta, una salida efectiva a todo lo que nos está ocurriendo. No es posible que por un par de zapatillas o un celular
pues, dejen malheridos a nuestros hijos o incluso vayan a morir como consecuencia de un disparo, una cuchillada. Y eso lo estamos viendo a diario. Yo le contaba a los periodistas más chicos, a los más jóvenes, ¿no? Que cuando yo era chico, adolescente, los delincuentes tenían códigos, los delincuentes no atacaban a mujeres, podían de ahí, por ahí arranchar una cadena, el más avesado podía de pronto jalar una billetera, una cartera, pero no iban a golpear, no iban a amenazar con pistola, menos a los niños. Hoy en día a los niños que están en una esquina sentados un ratito mirando el celular, les pegan, los arranchan. Entonces, eso no había antes, no robaban a los ancianos, había cierto código entre los delincuentes que todo esto se ha perdido, que lamentablemente nos expone a una situación más violenta, ¿no? Y por eso también el otro día una persona se me acercó en la calle y me dijo, quiero preguntarte algo, no lo tomes a mal. No, le digo, pregúntame, por favor. ¿Por qué ustedes sacan tantas noticias de delincuentes, tantas noticias negativas? Que yo le pregunto, ¿no? Le digo, déjame hacerte a mí ahora una pregunta. No es lo que está pasando, no es lo que estamos viendo, no es lo que le ocurre tanto a una persona en San Juan del Lurigancho o digamos en Los Olivos como a una persona en Miraflores. O sea, es una situación que la tenemos que evidenciar para tratar de que las cosas cambien, ¿no? Y me decía, bueno, sí, es verdad, pero ¿por qué todos sacan lo mismo? ¿Por qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es lo que sucede y es lo que hay que mostrar para que haya una respuesta. Si dejamos de mostrar esto, entonces nos autoengañamos pensando de que no es Claro, masivo, solo ocurre en algunos lugares o que ha bajado. Y eso no es así. claro. Y de eso podríamos O hablar falsear la mucho. idea como alguien que en un momento determinado dijo, es una percepción. No, no era una percepción. Ya se venía durante los últimos años se ha venido esto creciendo como una bola de nieve y claro, se acrecentó con la gran cantidad de migrantes foráneos. Hay locales, hay delincuentes locales, pero la crueldad de los foráneos ha hecho que despertemos al punto de que me alegra mucho, te habrás enterado, que en las últimas horas el Ministerio del Interior, la policía está pidiendo algunas facultades para que sean más efectivas y rápidas las decisiones en el Congreso, porque suelen decir ellos mismos, los integrantes del Congreso, que debaten mucho alguna norma que no debiera ser así, ¿no lo crees? En parte sí, ¿no? Pero lo otro es que ayer lo comentábamos con Mónica en el noticiero, no es solo un tema de leyes, no es solo un tema de aumentar leyes para castigar, sino que tienes que contar con el compromiso de los fiscales, que son los que acusan. O sea, la policía investiga, la policía detiene al delincuente y lo sienta en un banquillo. Pero el fiscal es el que acusa y a veces el fiscal dice, mire, esto no está tan claro, la verdad que las cárceles están llenas, anda nomás a tu casa, ya cuando te citemos para una nueva audiencia, vienes. Y resulta que esa persona, ese Sí, delincuente, continúa delinquiendo, lo vuelven a agarrar, lo vuelven a soltar, lo vuelven a agarrar, lo vuelven a soltar. O pasa etapa de juzgamiento y los jueces a veces están pensando en otro tipo de criterio antes que sí, la defensa, ¿no?, de la sociedad. Entonces tiene que haber un compromiso de todos ellos. Y algo que tiene razón también algunos especialistas, ¿no?, que insisten en que no se trata solo de un tema de leyes, sino un tema de gestión. En el Perú falta mucha gestión. Hay gente que pide, ¿no?, que pide el voto, llega al sí, cargo y puede ser muy simpática, pero no saben gestionar y muchas veces no claro, llaman a personas que saben gestionar. ¿Qué cosas saben gestionar? ¿Dónde gasto? ¿Cómo gasto? ¿En quiénes gasto? O sea, voy a poner dinero aquí para favorecer a la mayoría. Voy a contratar a un especialista, no a mi primo, no al que me cargó la maleta en la campaña, no al que me recomienda fulanito, sino a alguien que sabe. Esa es la labor del gestor, que en el Perú lamentablemente la hemos perdido, la hemos descuidado o le hemos dado mucho espacio a los que ponen por razones políticas, y aquí son todos los partidos, no solo uno, sí, todos los colores, sí, ponen a gente de su partido que no es la más adecuada, ¿no? El contrapunto tiene que ser, claro, voy a poner a gente de mi partido porque juntos hemos ganado la elección, algo deben saber hacer, pero para los puestos sí, más especializados tienes que poner a gente que sabe y que obviamente sea gente honesta, ¿no? Nos podemos ir a un extremo que fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Un presidente elegido sí, por la mayoría de peruanos que tenía todos los doctorados, todas las maestrías, toda la experiencia, pero a la hora de gobernar políticamente le faltaba, ¿no es cierto? No tenía sí, capacidad claro, para llegar a acuerdos y al final, por otro tipo de denuncias, que eran graves también,
termina renunciando, porque los ministros le dicen, ¿sabes qué? Yo hasta acá no más llego. Ya nadie más quería ser ministro, se tuvo que ir. Nadie lo sacó, nadie lo empujó. Él fue, digamos, víctima de su propia impericia, de su propio error de cálculo, de no saber que en el Perú todo gobernante, toda autoridad tiene que hacer política, tiene que ser capaz de convencer, persuadir, pero sobre todo trabajando. Si el señor hubiera trabajado bien, creo que mucha gente lo hubiera apoyado. Al caer en una especie de vacío en que sus decisiones no eran muy claras y no había una mejora visible, se fue quedando solo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que pedirle a la autoridad Y si alguno de los que le sucedieron hubiera logrado alguna cosa positiva en relación a la inseguridad, sin ir muy lejos, el gobierno de Castillo que habló de las 72 horas para llevar a las personas que habían delinquido frases, a sus países, nunca se dio. Quedó en el recuerdo. Solo es que cuando tú llegas a una empresa, esto es cuestión, es una gran empresa, y en toda empresa tú llegas con una solución, pero tienes que indicar cómo se va a hacer. Pero si no tienes un plan de trabajo, no tienen nada preparado, entonces, porque no lo saben hacer, no saben gestionar, no es cuestión del modelo, sino cómo se realizan las yo cosas. creo Y que, tienes que llegar con un plan yo de lo, trabajo y no yo pensar en el creo, compadrito, yo creo ¿no? que el gran cambio lo vamos a tener los peruanos, y esto lo digo con mucho respeto para todos, porque todos nos equivocamos en alguna vez, o sea, nadie es perfecto, pero el gran cambio se va a dar cuando realmente votemos por personas preparadas, ¿no? Y por personas que no cargan con mochilas de denuncias o de gestiones que no han sido positivas. ¿Para qué seguir votando por gente que no ha logrado algo positivo, algo importante en su propia vida, ¿no? Y eso creo que lo vamos a encontrar en muchos de los candidatos que hoy están o claramente en campaña o esperando que llegue el momento para lanzarse, ¿no? Primero que tenga la autocrítica principal debe ser qué he logrado yo como persona, como profesional, como padre de familia, para pretender ser presidente y manejar los destinos de un país tan grande, ¿no? Porque todos pueden tener buenas intenciones, todos en el fondo o en la superficie ser personas con muy buenas intenciones, pero ya lo dice el viejo dicho, ¿no? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, yo de pronto Claro. quiero lo mejor para todos, pero si no sé hacer las cosas o que esa mejoría llegue a quienes tiene que llegar, voy a fracasar en el camino, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, si nos toca mencionar un tema de actualidad, un tema del día, lo estamos viendo ahora con el nuevo ministro de Salud. O sea, Ahí lo tienes. peor no podían haber escogido. No, Y no porque tenga antipatía al señor, no porque sea de Alianza para el Progreso. Si a mí me traen y me dicen, esta persona puede ser un buen ministro, pero yo veo que cuando fue congresista no tuvo ningún papel destacado en temas de salud. Y además veo que tiene 19 denuncias en la fiscalía, eso. 13 en Cajamarca, 6 en Chiclayo, y que además, cuando era congresista, la fiscal de la Nación lo denunció por presuntamente formar parte de una presunta, porque así hay que decirlo, organización criminal, pero el mismo Congreso tapó el tema. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Este señor que arregle sus temas, que haga un trabajo en Claro. su región, porque ha querido ser gobernador, ha querido ser alcalde, no ha ganado elecciones, ¿no? Que arregle sus temas, que debe ser una persona que de pronto es un buen padre de familia, ¿no? Que arregle su tema y busquemos un Claro. especialista. En No este momento los niños, pueden venir con trapitos sucios, personas que van a, de alguna manera, ostentar claro, algún los cargo público. Y niños, hablando de trapitos sucios, permíteme eh, hacer una mención a Lava Flash, lavanderías Dry Cleaner, que dejan limpio todo, edredones, cortinas, alfombras, ropa, y ahora muebles y colchones. Lava Flash, en Lima, en Pablo Sandizaga, 533 San Borja, paralela a la cuadra 30 de la avenida San Luis. Delivery al 942-279-627. Pues es así como tú estás haciendo mención, lo más reciente. Y encima también el presidente ejecutivo de salud parece que estaba involucrado en una mala praxis médica, una gasa que dejaron a alguien. lo Hay denunciaron muchas por un cosas. caso muy serio, eso lo vimos en Punto Final el domingo, en Latina también. Lo denunciaron por un caso muy serio. Él continúa, ¿no? En medio de esta situación, y lo que teme la persona afectada es que desde la posición que él tiene como presidente de la institución, se estén tapando cosas, y veíamos cómo aparecía un vocero, ¿no? Tratando de Sí, defenderlo, sí. explicando, pero no quedaba clara
cuál era la responsabilidad de este señor. Para la víctima, sin duda, está clara, porque además hay un fallo, ¿no es cierto?, de la supervisora de salud que le da la razón, y lo que quiere es un poco recuperar lo que ha perdido, ¿no? Pero ese es el gran problema, como te digo, Jaime, que en el Perú, en vez de escoger a los mejores o a las personas que tienen alguna capacitación y alguna hoja de vida que los avala, terminan escogiendo personas polémicas, o como este ministro de Salud, solo para redondear, una persona que no debería haber llegado al gabinete. O sea, ¿cómo es posible que tanto el jefe del Consejo de Ministros, porque él es el que propone, el señor Otárola, que ha jugado algún rol importante en otros aspectos, en otras materias, ¿cómo es posible que le sugiera a la presidenta alguien con estos antecedentes, ¿no? Y la propia presidenta no pueda pedirle a alguien, a un asesor cercano, oye, averíguame un poco sobre este señor, se hubieran ahorrado todo este problema, ¿no? Y ahora, el día de hoy, hace instantes nada más, han aparecido fotos, ¿no?, con el entorno de Pedro Castillo, el entorno cuestionado, Sí, el entorno que está en proceso lo hemos de visto. investigación o que están Sí, prófugos. Entonces, hágame sí. favor, pues, ¿no? Uno llega a pensar, ¿de qué estamos hablando, no? Merecemos más. Pero sí es lo que hace cualquier empresa, chequea quién va a ingresar, qué credenciales, qué experiencia ha tenido. Eso es en la empresa privada y así debería desarrollarse, con mayor razón tratándose del gobierno, donde están conduciendo los destinos de muchos habitantes, muchos pobladores que esperan mucho de Y ellos. Pero esto, parte de la y culpa esto también, es tú lo has algo, dicho, están en que muchas veces votan con el hígado por algún tema y tienen que documentarse para poder algo elegir, que ¿sí? se lo tenemos que exigir a todos los gobiernos y a todos los políticos. No es solo porque sea la gente que llegó con Castillo. O sea, es lo mismo que siempre hay que exigir a todos los partidos políticos. Es lo que se le criticaba en la medida que le correspondía a Mari Carmen Alba cuando era presidenta del Congreso. Es algo que se les va siempre a cuestionar a cada candidato, de quiénes se rodean, quiénes son sus especialistas, a quiénes lanzan al Congreso, ¿no? Porque lamentablemente el Congreso está haciendo mucho daño, los congresistas, a la imagen del Parlamento. Por eso, si tú le preguntas a la gente en la calle, estaría de acuerdo con una bicameralidad, es decir, con tener dos cámaras, con tener, digamos, casi el doble de congresistas. Mucha gente diga que no, cuando países desarrollados, países que tienen una institucionalidad mejor, tienen dos cámaras. ¿Por qué? Porque tienen a más Claro, gente trabajando en mejores leyes. Pero es evidente claro. que en la calle, yo también piense que con dos cámaras acá tendríamos el doble de problemas, el doble de vivazos, el doble, ¿no?, de controversia, y el Perú no está para soportar una situación así, ¿no? Me da mucha pena por eso que no tengamos la posibilidad de llegar a una bicameralidad entendida como dos cámaras haciendo mejores Claro. leyes, impulsando mejores leyes. No, seguramente que tendríamos el doble de problemas que hoy en día, y eso me da mucha pena, pero nuevamente, es algo que le tenemos que exigir a todos los políticos, no solamente al que no me gusta. Incluso al que me gusta, tengo que exigirle que arme una buena plancha, que tenga una buena lista del Congreso. Por eso te digo, mira, yo ya tengo 53 años, ya tengo varios años viendo política, viviendo el Perú, ¿no? Yo estudié en un colegio nacional, Gran Unidad Escolar Hipólito Unanue. Yo he tenido educación pública mis 11 años de colegio. Luego pude ir a una universidad privada, un esfuerzo que hizo la familia. Pero te digo, ¿no? Yo que algo he conocido, que algo he viajado, que algo he visto, ¿no?, durante estos 30, 40 años de política, te digo que el Perú va a ser mejor el día que cada uno piense bien por quién va a votar y vote por alguien que esté preparado, bien rodeado. No por el que me cae bien, el que es chistoso, el que es así y asá, que es lo que lamentablemente hemos escuchado muchas veces, ¿no? Por eso también mucha gente a los 2 meses se arrepiente. Hoy, este Congreso no me representa, dicen muchos, pero si lo ha elegido el pueblo. O sea, y no lo digo para Bien. ayudar al Congreso, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta. Y lo tenemos que Exacto. soportar la Porque cantidad incluso mucha gente se abstuvo de votar. Esa es también una irresponsabilidad. Tienes que documentarte por quién vas a votar y contribuir a que esto en conjunto se haga. No tiene sentido si no, imagínate, de... por ejemplo, hace rato, no sé qué opinión tienes tú, debería reducirse la edad para poder penalizar la criminalidad de gente menor de 18, porque siempre están con el argumento no, que no llega a la mayoría de edad, y ya cuando llega lo sueltan un rato y vuelve a delinquir, o por los robos menores. Todo eso ya debió ser resuelto hace Sobre todo, rato, y al menos los congresistas se habrían granjeado la simpatía de la sobre población.
todo porque cuando se consideró que los 18 años eran, digamos, el límite, ¿no? A partir del cual se considera que una persona está madura, cuando se tomó esa decisión, ya han pasado, pues, hará un siglo que se tomó esa decisión, ¿no es cierto? 80 años. Claro, Y todos sabemos que sí, los jóvenes de 18 años de hoy saben muchísimo más de la vida, de lo que sabían los jóvenes de 18 años de esa época. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día probablemente un chico de 15 años tenga la mentalidad, ¿no es cierto?, de la que se tenía hace 3 4 décadas un joven de 18. Sin embargo, es verdad que todavía es un periodo formativo, ¿no? Es una edad del ser humano en la cual, si uno brinda orientación y capacitación, puede evitar que esa persona se convierta en un delincuente más avesado, ¿no? Lo que ocurre muchas veces, Henry, es que, claro, solamente se quedan y ponen la edad. Y dicen, bueno, ya, de ahora en adelante, de 16 años para arriba, si es sicario, se le aplica la misma pena que uno que tiene más de 18. Pero tenemos que cuidar, y eso no lo hemos hecho, no lo estamos haciendo, a aquellos jóvenes entre los 11, 13, 15 años que delinquen hoy en día, pero que estando entre esas edades, 11, 13, 15, son recuperables. Y lamentablemente no les brindamos la orientación, el cuidado. Estos chicos no son delincuentes, algunos quizás sí, porque le da la gana y se cree un bacán y no le importa nada. Pero estoy seguro que la mayoría incurre en delincuencia porque no tiene otro camino, porque en casa no tiene una familia, porque no tiene el padre o no tiene la madre, nadie está pendiente de él, y sí están pendientes los amigos, la pandilla, el grupo, que es el que luego le dice, oye, ahora vamos a robar acá o vamos a quitar esto. Todo empieza como una palomillada, ¿no? Y termina a veces convirtiéndose en algo muy triste, porque hay familias que pierden, me refiero a las víctimas, ¿no? Al padre, al hijo. ¿No? Ayer veía también en el noticiero el caso de un chico, un chico venezolano, que es un chico que tiene trabajo conocido, que va a visitar a su papá el domingo y el padre se queda a dormir ahí, pero en la noche sale un ratito a comprar. Parece que hay una pelea, lo apuñalan y muere, ¿no? Entonces, de la nada, ¿no? Un joven, digo, tiene trabajo conocido, porque sus amigos salieron a decir, él era tranquilo, él no es de los que han venido y son del Tren de Aragua o del que tú digas, ¿no? No. Este es un chico que vino, pero claro, salió a comprar cigarrillos y ¿qué habrá pasado? ¿No es cierto? Porque no lo asaltaron, no tenía nada para que lo asalten. Pero esa es la inseguridad que vivimos y yo le decía, ¿no? En la calle a veces hay muchos niños, adolescentes que solo están esperando la oportunidad de ser recuperados, reconducidos, ¿no? Hay otros que lamentablemente siguen ejemplos y patrones que los lleva por el delito, como este maldito Chris, que finalmente, tal como anunció la policía, ¿no? Si se enfrenta con un arma en la mano, va a ser abatido, porque la policía sabe que es un asesino, y es lo que ocurrió. Pero a veces vale la pena centrarnos en los más jóvenes, pero acá sí, uno se pregunta, ¿no? ¿Hay realmente sí. servicios de orientación para recuperar a estos jóvenes? ¿Hay un sitio donde poder evitar que se conviertan en delincuentes más avesados? Es la pregunta que también hay que hacernos, ¿no? Por eso te decía, no es solamente un Y tú lo has tipo de dicho, leyes. la promoción lo decía, él es periodista, él es padre, él es Pedro Tenorio de Latina Noticias, edición central. Aprovecho de saludarte también, post Día del Muchas Padre, gracias. porque hayas pasado un lindo día a nivel familiar, Muchas pero en el gracias. plano también de la susceptibilidad de los hijos. Los padres tienen que cuidar mucho a sus hijos por el ciberespacio, en la tecnología, hay tantos peligros, y antes de que hablemos de ello, quiero agradecer también a otro de mis auspiciadores, el último, felizmente por ahora, Triax Televisión, la más avanzada tecnología en producción de audio y video y alquiler de pantallas LED para mayor impacto visual en tus proyectos corporativos, comerciales, deportivos. Informes al 933-028-684. Sí, efectivamente, Pedro, aquí el tema va que los padres tienen que cuidar a sus hijos para que no caigan. Por ejemplo, esta niñita que ha aparecido por Ecuador y que con engaños ingresa a la red y se involucra, así como aquellos que reciben ofertas de trabajo en el WhatsApp. Eso tienen que prevenirlo también los padres, orientarles de alguna manera a los hijos, estar detrás de lo que ellos chequean en las redes. Eso es muy importante. Antes de seguir, quiero también agradecer. Hay varias personas que nos están escribiendo, dejándonos mensajes muy cariñosos. Muchas gracias a todos, los estamos leyendo.
y nuevamente gracias por acompañarnos a esta hora. No, lo que dices es muy cierto. Qué pena que a veces, bueno, eso ha ocurrido siempre, ¿no? La rebeldía de los adolescentes siempre se ha manifestado a lo largo de las décadas y de los siglos, ¿no? A veces los hijos no escuchamos a nuestros padres, ¿no? Porque creemos que ya están, su época ya pasó, no saben de lo que hablan, están equivocados, son prejuiciosos, no me conocen, solo me da sermones. Pero lo cierto es que uno tiene que insistir y tiene que seguir siendo padre, madre y tiene que orientar, tratar de orientar. Yo también alguna vez he conversado con gente que me dice, yo le hablo a mi hijo, pero no me hace caso, no me escucha. Pero uno tiene que insistir, porque nos toca ser padre, y ser padre es ser pedagogo, y el pedagogo tiene que insistir a pesar de que haya una rebeldía, o de pronto nuestros hijos están molestos con nosotros porque nos ven que les decimos que hagan algo, pero nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Muchas veces los padres son los que dan el mal ejemplo. O sea, yo a veces estoy manejando y veo como un papá que está con los hijos en el carro se pasa la luz roja o Eso. se mete en contra o se Sí, estaciona donde no debe, ¿no? Que yo no claro, digo nada, pero pienso, ¿no? De pronto los hijos, los niños no se dan cuenta, pero si se dan cuenta, ¿qué pensarán de su papá o de su mamá, no? Mira, acá dice no entrar a la izquierda, se metió. Acá dice no claro. estacionarse, estacionado. Un ratito no pasa nada, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿qué pensarán los chicos? Luego cuando crecen y uno le dice, hijo, no hagas esto, ellos dirán, pero ¿por qué me dice que no hagas si él es el primero que lo hace? ¿No? ¿Por qué me dice que no falte si es el primero que por ahí lo veo que un día dice que está enfermo y está acá mirando el fútbol o está con los amigos? Nadie quiere dar un sermón, tampoco somos perfectos. Yo muchas veces me he equivocado, ¿no? Y creo que de los errores uno también va aprendiendo. Pero esa es la principal razón por la que a veces nuestros hijos nos miran con duda o no siguen una advertencia, un consejo, porque a veces nosotros mismos también hemos un poco sacado la vuelta a ese rol educador, pero más allá, aunque lo hayamos hecho y nos hayamos equivocado, tenemos que insistir, ¿no? Una persona hace poco me decía, yo siempre le digo que no se junte, que evite, pero igual. Y yo le digo, bueno, pues tienes que seguir, ¿no? Con otras palabras, quizás primero lo has hecho en un tono Sí, muy imperativo, muy mandón, ahora hazlo conversando con tu hijo, no se lo digas en la claro. mesa, dile, vamos a comer una hamburguesa, de pronto se va a sorprender. Cuando estés comiendo la hamburguesa le dices, oye, ya llegaste a esta edad, no hay que tomar mucho, mejor si no tomas, ¿no? O no hagas esto, pero explicárselo bonito y decirle, yo también me he equivocado, yo metí la pata, mira, no quiero que lo hagas tú. Es la mejor manera, creo, en que nuestros hijos lo van a escuchar. Y por eso cuando les digamos, no entres a estas redes que no son seguras, no aceptes estas amistades, no mandes una foto, nos van a hacer más caso, ¿no? Uno tiene que sentarse con ellos a ver también estas noticias, uno tiene que compartir con ellos las historias para que ellos entiendan, ¿no? Para que lo tengan claro. Uno tiene, No es lo que es se posible, dice, uno sino tiene que cómo poner, se dice, ¿verdad? No es lo que se dice, sino cómo se dice. Y en eso también Pedro Tenorio es un campeón, porque la información puede ser la misma, pero es cómo se transmite al público y es lo que estamos viviendo. Y claro, es bien cierto lo que dices. También hemos sido jóvenes, ha habido rebeldía siempre, pero los tiempos obligan a que los padres incidamos más en los menores, que hoy sí, la cosa está de candela y hay que tomar más precauciones para seguir vivos. Hemos superado una pandemia. Por favor, no se expongan más de lo que ya sucedió durante todo este periodo de tiempo. Es innegable que poco a poco la parte pedagoga en los padres está en todo momento, mucho más aún que tú también ejerces la docencia de manera oportuna. Tenemos a un excelente docente, un gran comunicador, periodista, que hoy nos está acompañando aquí en estas charlas del día. Estamos en los instantes finales, Pedro, agradecidísimos no, que nos hayas dispensado un poquito de tu tiempo en medio de tus actividades diarias, pero mucho teníamos por contar, tú particularmente y el que habla en conversación, como comunicadores, como profesionales, pero también como ciudadanos en medio de lo que vive nuestro país, un momento tan importante. Te dejo de cámara, micrófono, para despedirnos momentáneamente, para encontrarnos claro. en cualquier instante aquí. Muchas gracias, Henry, a ti por esta deferencia, por este cariño con el que me has recibido y a la gente que te acompaña. Y nuevamente, gracias a todas las personas que nos han estado saludando, nos han estado escribiendo, haciendo llegar su saludo cariñoso y brindándonos también su tiempo, porque todos en un momento dejan de almorzar o están almorzando, le roban unos minutitos al día
que sé que es muy importante, ¿no? Nada, quería simplemente la oportunidad de compartir contigo y a través de tus preguntas también un poco de mi experiencia, mi paso por medios de comunicación. Como digo, ahora estoy en la tele, me pueden ver a partir de las 10:30 de la noche, de lunes a viernes, siempre estoy con Mónica Delta presentando la información, pero sobre todo también recibiendo sus denuncias, recibiendo también aquello que ustedes crean que tengamos que enfocar, ¿no? Que tengamos que registrar para que, como decía al inicio, la autoridad... El número, dalo, por favor, el Pero número del la WhatsApp de Latina Noticias. ¿Cuál es? 940-203-302. Siempre respondemos, siempre estamos ahí. 940-203-302, nuestro WhatsApp en noticias. Y qué bueno que hayamos tenido esta oportunidad. Nuevamente, gracias y seguramente vamos a mantenernos en contacto. No te vayas antes de irte. Yo sé que tú también eres un excelente gourmet, te gusta la buena comida, sabes saborearla, pero te pregunto, ¿sabes también cocinarla? Cocinar no. Hago panes, pero eso no es cocinar. Uy, yo, porque si no, el gran chef famoso ya estaría pensando en ti, otro programa que está batiendo récords de sintonía en latina. Mi saludo para todos ellos. ¿Sí? Y de ahí... No, porque de pronto quedaba la posibilidad. Hoy Pedro Tenorio indicó que también sabía cocinar No. y ya podría pronto estar en aquel programa. Un poco, tú sabes que Mónica le encanta la música, Sí. y Mónica Delta, y en algún momento también estuvo en Tu cara me suena. Yo dije, si a él le encanta la buena comida, de pronto cocina, por eso la pregunta del millón que me estaban formulando, hácela, por favor. Aquí estamos. No. Hemos cumplido, señores. No. Soy Bueno, a comer, eso sí. Los que me siguen en mis redes, en Instagram o en Facebook, se han dado cuenta de eso. sí, así Además, es. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, una vez más. Te dejo ahora sí. escribo una columna al mes en el diario Gestión. Han tenido la Así. generosidad de una página completa y en esa página hablo un poco de restaurantes o platos que me gustan, que me permite salirme del tema, digamos, de la política, ¿no? De la actualidad, para algo que a los peruanos nos gusta, porque mira, la gastronomía peruana es muy importante en todo el mundo, ¿no? Entonces, una vez al mes escribo en Gestión. Justo ayer lunes salió mi columna de este mes de junio, ¿no? Muy bueno. Yo también te sigo. Por favor, indícale a la gente, al público, cómo te encuentran en las redes sociales, ya un poco ya en la parte final de esta reunión que ha sido simpaticísima. Muchas gracias. Bueno, como Pedro Tenorio, si me ponen ahí Pedro Tenorio, voy a aparecer, va a estar mi foto. Ingresen a mirar y si ven varias fotos mías, ese soy yo. Porque hay otros Pedros. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Te deseo la mejor de las suertes y que pases un bonito día. Te vemos esta noche a partir de 10:30, ¿verdad? Eso estamos. Cuídense. Muchas gracias. Ok. Gracias a todos. Chao, suerte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Mucho cariño.